Colombia en el mundo en Colombia, con Laura Gil. Muy buenas noches, bienvenidos a Hashtag Internacional. Hoy estamos en la Casa Colpin, en el barrio de Teusaquillo, en Bogotá, para hablar a propósito de la investigación que fue presentada ayer por Natalia Springer en el Bienestar Familiar, un informe sobre reclutamiento de menores en Colombia. Lo que queremos hacer hoy es mostrar cómo ese fenómeno tiene un impacto internacional importante para nuestro país. Les quiero contar muy rápidamente por qué, para contextualizar el tema que vamos a discutir en pocos minutos. Hay dos elementos que quiero poner a su consideración antes de empezar el programa. El primero tiene que ver con la importancia que este tema está cogiendo en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por mucho tiempo, el Consejo de Seguridad de la ONU se interesaba solamente en situaciones, se involucraba en situaciones geográficas, y a partir de los finales de los 90 empezó a involucrarse mucho en temas, en un tema en particular, en la protección de civiles en conflictos armados. Y a partir de ese interés en la protección de civiles en conflictos armados, ha venido elaborando, adoptando una serie de resoluciones sobre niños y conflicto armado. La más emblemática es la resolución 1612. ¿Y por qué esa es fundamental para nosotros? Porque esa resolución crea un mecanismo de supervisión, de monitoreo en países donde los niños estén en grave peligro y donde el reclutamiento forzado en particular sea una problemática importante. Y por eso, desde hace muchos años, desde principios de 2009, Colombia está bajo la lupa del Consejo de Seguridad. El otro elemento que es sumamente importante de tener en cuenta es que el primer fallo de la Corte Penal Internacional tuvo que ver con reclutamiento de menores, y eso crea un precedente importante. Así es como en Hashtag queremos mostrarle que los temas que nos interesan son los temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia, y que las dinámicas nacionales impactan las internacionales tanto como las internacionales impactan las dinámicas aquí. Para discutir estos temas tenemos aquí a varios invitados. Steve Pedraza, psicólogo de Save the Children. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por tu invitación para discutir sobre este tema que realmente nos ha impactado a todos. Un gusto tenerte aquí. Y Vilma Gómez, vicepresidenta de la Seccional Colombia de Defensa de Niños Internacional, una organización que es parte de la coalición contra la vinculación de los niños, niñas y adolescentes al conflicto armado. Bienvenido, Vilma. Gracias, Laura, muy amable. Jairo Libreros, profesor del externado, abogado, experto en Derecho Internacional. Un gusto que estés aquí, Jairo. Laura, muchas gracias por invitarme. Y Camilo Cueto, nuestro tuitero para la noche. Camilo es abogado. Buenas noches, Laura y todos los oyentes de Hashtag. Estaremos con sus opiniones en Twitter. Bueno, como siempre, les decimos que por favor nos sigan en @INTL, que se comuniquen con nosotros a través de nuestro correo electrónico, nuestra página web o nuestra página de Facebook. Una vez más, estén atentos, queremos conversar con ustedes, no solo ahora, sino el resto de la semana, y esperamos sugerencias para próximos temas. Bueno, ya con esa introducción sobre el tema de por qué este informe que se presentó ayer es un informe que tiene solo, digamos, materia para la reflexión, carne para reflexión, tanto a nivel interno, pero también a nivel internacional, sobre qué medidas internacionales va a tomar Colombia, cómo va a asumir ese proceso de monitoreo en el cual se ve envuelta en el futuro a traz de estas evaluaciones que se han hecho. Y yo creo que empecemos hablando de números. En el informe que presentó Natalia Springer ayer, hace un estimado.
18.000 niños en grupos armados ilegales. Entonces yo comenzaría quizás, Steve, hablando, ¿qué le parece a usted ese número? ¿Es un número sensato? No sé si el número realmente está recogiendo a todos los niños y niñas que son objeto de reclutamiento forzado. Hay diferentes formas de ser objeto, digamos, de la guerra en la cual estamos inmersos, y no solamente el participar en estos movimientos, específicamente las acciones que llevan a cabo la FARC, por ejemplo, hace que los niños y niñas sean víctimas de estas acciones. También hay una serie de acciones que están dadas por movilizaciones que buscan generar violencia en ellos y ellas, que quizás pasan a veces desapercibidas. ¿Cuáles? Cuando hablamos, por ejemplo, de la inclusión de niños y niñas en una serie de delitos, de alguna forma que no son tan llamativos a veces para los gobernantes, y hace que pasen desapercibidos. Lo más importante de este dato, cuando hablamos de 18.000... ¿Cómo cuáles? ¿Qué tipo de delitos? Cuando, por ejemplo, ellos son usados, por ejemplo, para participar en acciones, por ejemplo, como la pornografía infantil, cuando son objeto de una serie de acciones en la cual una serie de, digamos, delitos los llevan a formarse tempranamente en algo para lo cual ellos no están preparados ni deberían estar listos. Y ese fenómeno tiene, digamos, tiene un fenómeno con tiene una relación con el reclutamiento. Yo creo que el fenómeno del reclutamiento es un fenómeno integral. Mientras el país siga teniendo problemas estructurales, vamos a tener muchos niños y niñas que van a ser presa del reclutamiento forzoso. Por ejemplo, los niños que están en los colegios y que por una u otra forma son vinculados, como lo dijo Springer ayer, al microtráfico, fácilmente pueden caer en bandas delincuenciales, y fácilmente de las bandas delincuenciales pueden llegar a otro tipo de grupos armados ilegales, puesto que hay un tráfico también dentro de las bandas delincuenciales, grupos armados de los niños, para hacerlos cada vez más soldados, ¿no? Soldados entre comillas. Mirma, Natalia ayer, la doctora Springer hablaba ayer de 100.000 niños vinculados con la economía ilegal, bien sea cultivos ilícitos, bien sea minería informal u otros tipos. Entonces, cuando uno lee este informe, uno ya ve que hay una ampliación, digamos, Steve, usted hablaba de los delitos que son como preparación para entrar a estos grupos armados ilegales. Ya parecería que hay en el informe una visión muy amplia de decir, no hay que pensar solamente en el niño que es estrictamente combatiente, sino en el que presta servicios, incluso no de manera permanente. ¿Es esa la manera como se debe mirar el fenómeno? Yo creo que nosotros tenemos que aprender como país y como sociedad a mirar el fenómeno de manera transversal, de manera integral, de manera conjunta y de manera articulada. ¿Articulada a qué? A los análisis que se hacen de lo que nos tiene atravesados como sociedad, desde el fenómeno del narcotráfico hasta los fenómenos delincuenciales particulares o comunes que se llaman en la justicia, y también a los fenómenos como el reclutamiento forzado en sí. Pero yo creo que si uno lee entre líneas el informe y si lo hace una lectura crítica a la manera como se trabajaron las cifras, yo creo que nosotros, ninguno en Colombia está en capacidad de decir son cifras exactas, nadie, porque realmente son estimaciones, realmente son inferencias. Uno leyendo el informe de Natalia Springer se da cuenta de una excelente vinculación de mucha gente preparada en matemáticas y en estadísticas. Sin embargo, eso no nos puede dar la medida precisa y exacta, porque los niveles de impunidad son muy altos, entonces nosotros no podemos saber ni medir realmente. Pero usted habla cuántos niños hay. Usted usó el término reclutamiento forzoso, y yo me pregunto si esto de lo forzoso, si el término forzoso todavía debería estar vigente. Se puede hablar de forzoso, porque cuando uno habla de forzoso está diciendo, bueno, hay otro tipo de reclutamiento que no es forzoso de un menor. ¿Eso existe o no existe, un reclutamiento voluntario de un menor? Sí existe. De alguna forma, los niños y niñas en algunas ocasiones acceden a poder participar en estos grupos porque es la opción que ellos encuentran frente a las dificultades que a veces tienen en el contexto del cual vienen. Hace unos días, de hecho, hablábamos sobre cómo muchos de
de los niños y niñas acuden a esta serie de grupos como la alternativa que ellos pueden tener para poder librarse del hambre, librarse de la violencia familiar, librarse del desconocimiento que se tiene de ellos mismos dentro de una comunidad. De alguna forma hemos estado preparando, aunque no lo queramos reconocer, a nuestros niños y niñas para ser candidatos a formar parte de estos grupos. Entonces la responsabilidad va más allá. Pero usted cree que puede haber una decisión voluntaria. No lo hay. Además, Laura, hay que tener algo en cuenta. La Convención de Nueva York del 89 sobre los derechos de los niños, que se traduce en América Latina en los códigos de infancia y adolescencia, es muy claro. Puede mediar el consentimiento, pueden ser circunstancias muy graves. El protocolo sobre el manejo de reclutamiento en conflictos armados también lo establece así. Por difícil que sea la situación, no se justifica el forzoso, por nada. Primero, si es menor de edad, hay un problema, sea por situaciones económicas, porque el niño quiera, tiene 15 años y se quiere ir para la guerra, eso no puede ser considerado voluntario, está prohibido a nivel internacional. Entonces el término de forzoso hace referencia a otras instancias que están relacionados con la leva, con la forma en cual los estados o grupos alzados en armas reclutan a personas en relación con la participación en un conflicto. Ese es el punto del forzoso, porque la legislación internacional también es muy clara. Puede haber reclutamiento obligatorio, que es legal y legítimo, siempre y cuando medie el monopolio legítimo de la fuerza. En los últimos años se limitó por una resolución de la Asamblea de Naciones Unidas el reclutamiento de personas menores de edad, en el caso del Estado, pero el forzoso hace referencias a eso. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar largamente con Natalia Springer luego de la presentación del informe. Les vamos a mostrar ahora parte de lo que nos dijo ayer. Queremos comenzar con un retorno al pasado. Le preguntamos a Natalia qué fue lo que sucedió con los menores de las AUC. Y esto fue lo que nos dijo. Usted habla de un censo que los paramilitares hubiesen efectuado en cuanto a población de menores. ¿Qué pasó con esa desmovilización? ¿Por qué no se entregaron los menores? Previo a la desmovilización, esto es según estos señores, obviamente, y tengo que aclararlo, los reclutadores, los mismos jefes paramilitares, yo elevé estas cuestiones y luego de pasar además la evidencia que teníamos, porque la pasamos a la Corte Suprema de Justicia, ellos elevaron las mismas cuestiones ante los jueces, por supuesto, ante los magistrados en el marco del interrogatorio. Así que sobre esto ya hay, digamos, unas pruebas que ya constan en las investigaciones que lleva la Corte Suprema. Cuando les pregunté qué hicieron entonces con los niños, ¿qué hicieron con ellos? Lo que ellos contestaron, y cuidado, esto es consistente con lo que contestaron los niños desmovilizados en las entrevistas independientes, porque les preguntamos, ¿sabe usted de otros que no? Porque la mayoría de los niños no fue en una desmovilización colectiva, esto fue en desmovilizaciones individuales. Lo que ellos dicen es que cuando empiezan a ver que los adultos reciben beneficios y ellos no, entonces se entregan individualmente. Pero lo que ellos cuentan es que a la mayoría los enviaron a casa, les dijeron váyase, algunos les dieron alguna pequeña remuneración económica y los mandaron para la casa. Es desde la casa que ellos se dan cuenta que los otros están recibiendo algo y se desmovilizan. Y lo más grave es que coinciden ambas partes, tanto los comandantes como los niños. A algunos se les dio de baja porque se les consideraba un peligro para el proceso de paz y para la sociedad. Literalmente dijeron, ahí se hizo una limpieza, porque esos pelados eran más peligrosos que los adultos. Bueno, yo creo que uno de los grandes misterios es por qué el gobierno colombiano decía que había un número importante de menores en las filas de las AUC y llegó el momento, se acabaron las desmovilizaciones y esos menores no aparecían. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasó ahí? Bueno, de acuerdo con la respuesta que da Natalia después de haber hecho estas averiguaciones, también es bueno pensar si esos niños fueron reabsorbidos por las nuevas configuraciones de los grupos que una vez desmovilizados se conformaron, que son las que se llaman mal llamadas bandas criminales emergentes. Entonces no podemos descartar, si bien es cierto que puede haber las atrocidades que se comentan, que los niños fueron limpiados, entre comillas,
También es cierto que los niños fueron reabsorbidos probablemente por las nuevas bandas, es como una hipótesis que uno se atrevería a pensar para estar de nuevo en la situación de estar ligados a la guerra, porque muchos niños y niñas, nosotros como coalición venimos trabajando el tema desde 1999, hemos hecho los mismos ejercicios que ha hecho Natalia y hemos entrevistado niños y niñas, y muchas de las situaciones por las que los niños y las niñas pasan es que los niños pasan su adolescencia aprendiendo las cuestiones de la guerra y no hay otras opciones que aprendan. Entonces siempre viven en los circuitos de la guerra, circulando de banda en banda. Yo tengo otra hipótesis. Tenemos que ubicarnos bajo la administración del presidente Uribe. Ahí hubo una negociación entre los cabecillas del paramilitarismo y el gobierno Uribe. Y el gobierno Uribe tenía muy claro, y en los últimos meses nos hemos dado cuenta por las investigaciones judiciales y por la trampa que metieron, porque todo lo que está asociado con el presidente Uribe en este tema es oscuro. Muy seguramente negociaron que no iban a entregar a los niños, niñas y adolescentes, porque esto es un delito de lesa humanidad y entrarían el ojo avisor no solamente de la Fiscalía colombiana, sino de organismos internacionales, Corte Penal Internacional. Laura, yo creo que ahí hay un punto de debate. Estuvimos también hablando con un paramilitar desmovilizado que nos dio este testimonio en relación, Jairo, a lo que usted acaba de plantear. Las autodefensas no entregan los menores en las desmovilizaciones colectivas porque fue una orden directa de Luis Carlos Restrepo en que él solicitaba de manera explícita que los menores fueran sacados de las filas, no quería ver menores en el momento de la desmovilización. Para eso había una persona que era un coronel retirado, no estoy seguro, no recuerdo en este momento el nombre, pero era la persona que se encargó de todas las zonas de ubicación temporal. Allí estaban absolutamente todas las personas que se iban a desmovilizar y él era el que manejaba la logística y todo corría por cuenta de él. Y él se acercaba a los comandantes y le decía, ahí hay menores, esos menores no pueden estar en las filas, por favor retírenlos. Cuando vengan las cámaras no pueden ver menores, no pueden haber menores en las zonas de ubicación temporal. Había, por ejemplo, en el caso del Tayrona, hubo, por ejemplo, 35 menores que se montaron en una camioneta y se sacaron de la zona de ubicación temporal de Quebra del Sol y se dejaron en la carretera, en la troncal del Caribe, se mandaron para sus casas. Nosotros les queremos decir que esta acusación que hemos recogido contra el antiguo alto comisionado no es una acusación en cámara, pero que ya es parte de procesos judiciales. Varios desmovilizados del bloque Tayrona han denunciado esto mismo en audiencias, en interrogatorios de Justicia y Paz. Y eso fue reportado tanto por Caracol Radio en su momento, en septiembre del año pasado, como lo fue hecho por Semana y Verdad Abierta. Nosotros conseguimos algunos detalles en cámara de cómo sucedió esto y qué fue lo que supuestamente hubiese dicho el alto comisionado a las autodefensas. Ahí está la explicación. Claro, es una explicación y yo creo que en diferentes círculos ya se discute. Yo sé que usted tiene razón en el sentido que otras organizaciones estaban en capacidad de tomarlos, pero eso hacía parte de una negociación, esquivando el derecho internacional y respetando nuevamente el derecho a la verdad que tiene la sociedad colombiana. Y además algo que es muy grave, Laura, que hay que tener en cuenta, es la utilización de los menores no solamente para ir al combate, sino para evadir la responsabilidad del Estado. Y es muy grave lo que está pasando ahí. Pero ¿no le parece muy curioso, Jairo, que cuando se investiga al excomisionado, se lo investiga por abultar cifras de desmovilizados, pero no se hace referencia, o al menos que yo conozca, en los cargos o las investigaciones de fiscalía, de esto, no se hace referencia a esto, usted sabe si, o sea, ¿qué ha hecho fiscalía? Porque, a ver, ¿qué es lo más duro de esto? Es
¿Dónde están esos menores? Nunca pasaron a través del Estado. ¿Dónde están? ¿Y quién es responsable entonces, como dice la doctora Vilma, de que estos muchachos hayan vuelto a la BRACLIM sin siquiera mediar un intento del Estado por retenerlos? No, pues esa es yo creo que hay varias explicaciones. La primera de ellas es que por teoría de autoría y participación hay que tener en cuenta que si bien el alto comisionado Restrepo tiene una responsabilidad penal delicada, la cadena de toma de decisiones llegaría hasta Casa de Nariño. Ahí hay un problema muy grave y que muy seguramente hubo instrucciones desde Casa de Nariño para detener cualquier investigación. 2. El tema que estaba angustiando en su momento era el tema del narcotráfico, Laura. Los ojos estaban puestos en el tema narcotráfico. Fiscalía y otras instituciones solamente pensaban en eso. Los niños empezaron a ocupar un segundo lugar. No hubo un doliente en su momento que tuviera la capacidad y el liderazgo necesario para decir, adelante en investigaciones, ¿dónde están los niños? Yo siempre escuché voces aisladas, lo digo con mucho respeto, voces aisladas, pero no tuvimos un interlocutor que dijera, ¿dónde están? Uno siente que no hubo una cuestión organizada de decir, ¿dónde están los niños de este grupo armado ilegal? Usted habló de la responsabilidad política, Jairo, que podría llegar muy lejos. ¿Qué delito se podría configurar si en efecto el doctor Restrepo hubiese dado esa orden de no entregar menores? ¿Se podría configurar un delito ahí? Claro, yo creo que en cierta medida puede haber un prevaricato y delitos relacionados con la administración de justicia, porque él tenía unos compromisos legales, es decir, unas funciones que cumplir desde el punto de vista de adelantar acercamientos y procesos y establecer verdad, justicia y reparación, porque la ley de verdad y justicia establece no solamente el comportamiento del jefe de Estado y sus delegados en la conducción de estos temas, sino particularmente los decretos que conformaron esa alta consejería, establecía punto por punto lo que tenía que hacer. Si el funcionario omite el cumplimiento de esos deberes, entra en el plano inmediatamente penal y con un tema que es mucho más sensible. Es un servidor público, recae la vista fiscal mucho más fuerte sobre él, porque no solamente defrauda la confianza que le entrega el Estado, sino a toda la sociedad, y los códigos penales también lo consagran así. ¿Por qué no hablamos un poco del por qué? Le preguntamos al señor, al desmovilizado del bloque norte, ¿qué fue lo que dijo o lo que hubiese dicho el doctor Restrepo para explicar por qué daba esa orden? Lo que se decía era que los medios de comunicación, que la comunidad internacional veían con malos ojos que los menores, que los niños estuvieran en las filas, que se veía con muy malos ojos, por ejemplo, que un ejército fuerte, como era el de la Sauce, Guerrero, pues tuviera, por ejemplo, una persona en la cual el fusil era mucho más grande que él. Bueno, ahí hay una explicación. ¿Qué otra podría haber? Porque cuando se plantea el tema de la Corte Penal Internacional, la Corte Penal Internacional todavía no había entrado en vigor para Colombia, entonces no entiendo muy bien cuál hubiese sido la preocupación de la Corte Penal Internacional. Yo creo que quizás en su momento ese tema no tuvo las repercusiones necesarias, pero este es un delito que es continuado, que se mantiene en el tiempo, y muy seguramente ante el fracaso de la negociación que ya se conocía, se podía mantener la escena en el tiempo para hacer la investigación y tener competencia. 2, hay que tener en cuenta la mancha de legitimidad que caía sobre el gobierno Uribe en relación con la negociación. Mostrar ejércitos conformados con niños, niñas y adolescentes, como lo acaba de mostrar el video que tiene tu programa, muy seguramente sería un peso muy fuerte para la administración, y difícilmente él tendría la oportunidad de sacar adelante esos procesos y mostrar resultados. Finalmente fracasó el proceso, pero en su momento el tema de niños, niñas y adolescentes era poner no solamente los ojos de la Corte Penal, sino de otros tribunales internacionales y de la comunidad internacional, Estados Unidos, que estaba muy preocupado por lo que ocurría. Y yo creo que los temores venían de diferentes frentes. El fantasma contra la administración Uribe, por lo que pasó, no solamente era la Corte Penal Internacional, eran las relaciones internacionales, un gobierno aislado, un gobierno sin capacidad ni interlocutores internacionales. Yo creo que eso puede explicar un poco el tema. Vamos ahora a ver qué es lo que está pasando, qué preguntas nos dejan las redes sociales. Bueno, nuestros tuiteros, Nochesaticas, @Nochesaticas, que estuvo acá, coincide con la doctora Vilma. El problema urgente es el reclutamiento, pero lo más importante son materializaciones de horizontes viables para niños. Y esta pregunta para la mesa:
de @JuanPérezMesa. Los niños del doctor Ternura, ¿dónde estarán? Yo creo que lo que dice Jairo es una hipótesis bastante válida en el sentido de que ningún gobierno, ningún Estado legítimamente constituido quiere llegar a estrados como la Corte Penal Internacional. Llegar a la Corte Penal Internacional, un Estado que se dice Estado Social de Derecho, eso no tiene presentación. Porque el Estado es el garantista de los derechos y de los derechos de los niños que prevalecen sobre los demás, como bien lo reza la Constitución y la Convención de Derechos del Niño. Así que una de las cosas por las cuales, aunque la Corte no hubiera entrado en vigor para Colombia, se veía venir, y se veía venir con fuerza, como de hecho está pasando en las resoluciones de ONU, en donde Colombia hace parte de la lista de los países de la resolución 1612. Así que esto tiene todo que ver. Digamos que las dos hipótesis yo creo que son complementarias. Sí. Pienso que hay que de todas maneras sensibilizar al común de la sociedad colombiana por que los niños son sujetos de derecho, indistintamente de la estratificación odiosa que nos hacen tener como país. Los niños son sujetos de derecho y todos tienen por igual derecho a existir, derecho a sobrevivir y demás. Bueno, con esto nos vamos a nuestra primera pausa y cuando volvamos seguimos hablando de la posibilidad de un caso en la Corte Penal Internacional. Ya regresa el análisis en #Internacional. Vivimos nuestra sexualidad con amor y respeto. Nosotros decidimos con responsabilidad. Nosotros decidimos informarnos. Vivimos con compromiso nuestro proyecto de vida. Nosotros decidimos con valentía. Vivimos nuestra sexualidad a conciencia. Con responsabilidad y respeto. ¿Y tú? Infórmate, entra a www.procuraduría.gov.co. ¿De dónde acá se ha visto que se le haga un escándalo a eso? Si así funciona nuestra democracia. ¿Qué perdió Colombia con el asesinato de Jaime Garzón? Colombia con el asesinato de Jaime Garzón perdió una gran risa. Un líder que podría haber sido nuestro presidente. La alegría que le ponía a sus relatos. La capacidad de reírse. Un gran personaje, un gran humorista, un buen hombre. Nuestro país con la muerte de Jaime Garzón perdió conciencia política. Que no debían de haberse metido con él. Jaime Garzón protestaba y por eso lo mataron. Repito, hermano, hasta tiene que cambiar. Canal Capital, televisión más humana. El análisis continúa en #Internacional. Bueno, seguimos aquí desde la Casa Colpin en el barrio de Teusaquillo, hablando del impacto internacional del fenómeno de reclutamiento de menores en Colombia. Habíamos quedado discutiendo el tema de la Corte Penal Internacional, un tema que también tratamos con Natalia Springer. Miremos lo que nos dijo ayer. ¿Qué precedente crea para Colombia el fallo sobre Tomás Lubunga en relación con reclutamiento de niños de la Corte Penal Internacional? Le agradezco mucho esa pregunta porque yo creo que este es un momento crucial. Se ha dicho, y ahora que precisamente la Corte Penal acaba de cambiar su fiscal general, ha terminado su periodo y ha ingresado a la Corte Penal una mujer africana además. Hay grandes preguntas y cuestionamientos a propósito de los 10 años en que ha entrado en vigor sobre la función de la Corte y sus prioridades. Y una de las preocupaciones, digamos, de sus críticos, es que está súper concentrada en África y no está observando otros casos. Dentro de los señalamientos se le ha preguntado por qué no está observando el caso colombiano. Recordemos que, y usted lo sabe perfectamente bien, porque no solamente acaba de pasar con la CPI, sino con el Tribunal Especial de Naciones Unidas en Sierra Leona, literalmente se creó porque los crímenes contra los niños habían sido tan masivos que tenían que crear un tribunal especial. Es decir, es un crimen muy especial, es un crimen de crímenes y por lo tanto merece una atención
la atención más elevada, y por lo tanto no debería sorprendernos que si no se toman las acciones, porque la impunidad en estos hechos ha sido total, si no se toman las acciones debidas, pues no debería sorprendernos que se iniciara un proceso de investigación por estos hechos. Bueno, Vilma, Steve, ¿cuáles serían las acciones debidas para prevenir, o sea, para evitar un caso en la Corte Penal Internacional? ¿De qué acciones estamos hablando? Nosotros hemos insistido como coalición, y no solo nosotros, lo ha dicho el doctor Piñeiro en su informe de violencia mundial contra los niños, lo han dicho otras voces. La única forma de prevenir el reclutamiento forzado es hacer una atención a todas las condiciones estructurales que empujan a los niños a vincularse a grupos armados ilegales. Entonces, mientras eso no sea atendido, lo sociocultural, lo económico, los imaginarios de la guerra, mientras estas situaciones sigan sucediéndose, la ausencia estatal en las periferias, mientras los índices de miseria y de hambre y de violencia sigan siendo los que tenemos, vamos a tener para rato el fenómeno. Entonces, hacer prevención pasa por una decisión como país, como Estado, como nación, de hacer caso a las recomendaciones internacionales, tanto del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como de los estudios internacionales especializados en poner atención y poner realmente la aguja, si se quiere, sobre estas situaciones que son permanentes. Sí, pero usted menciona las recomendaciones, y una de las recomendaciones internacionales claras es evitar la impunidad. También. ¿En qué vamos con eso? En ese caso, lo que dice Natalia Springer puede prosperar al Estado colombiano. Una demanda internacional al Estado colombiano. Pero la Corte Penal Internacional no juzga Estado. No juzga Estado, juzga individuos. Entonces, y lo que Natalia propone es que no se juzguen, no se eleve el caso individual, sino grupal. Exactamente. Esta es una de las cosas más importantes yo creo que de las conclusiones que plantea el informe, y es, aquí este no es un delito individual, este es un delito colectivo. ¿Qué significa eso en la práctica? En la práctica significa que no vamos a tener, digamos, elevar casos, como se llama en el derecho de litigio estratégico, contra individuos que han cometido el delito de reclutamiento, sino que se van a elevar con casos como los que son colectivos, es decir, que se va a llevar toda una serie de situaciones comprobadas, así con base en estudios y datos y detalles, de que es una práctica sistemática que se comete colectivamente por grupos al margen de la ley, lo cual sería un precedente. ¿Pero cómo judicializa usted eso? No, hay formas de judicialización, se determina de manera particular los comportamientos y las violaciones a la ley o las violaciones a los derechos, y los responsables desde el punto de vista del comando central que toma las decisiones asumen la responsabilidad colectiva por todos los delitos en la cadena de comando y control que toma esas decisiones. En esa medida se verifican unos hechos, no se busca individualizar quién le dijo, recójame esa persona y tráigamelo acá y déle tal adiestramiento. Los comandantes, y esa es la responsabilidad colectiva. Entonces, hablando de eso, ¿cuántos fallos ha habido en relación al reclutamiento de menores en Colombia? Usted, creo que antes del programa me estaba diciendo la cifra. De acuerdo con las investigaciones y el observatorio que tenemos en la coalición, tenemos registrados 3 casos por la Ley de Justicia y Paz y 14 por justicia ordinaria por el delito de reclutamiento. ¿Nos sentimos satisfechos con esas cifras? Para nada. ¿O queda mucho? No, falta. No, yo creo que habla muy mal de lo que somos como Estado desde el punto de vista de investigación criminal, del Estado desde el punto de vista del juzgamiento, y creo que esa es una falta desde el punto de vista de la impunidad que no va a permitir que estos casos se suspendan en el tiempo, ¿no? Creo que ese mensaje de disuasión que envía la justicia cuando es efectiva, Laura, cuando es capaz de determinar quiénes son los responsables, yo creo que sí nos garantizaría en muy poco tiempo que ciertos grupos detuvieran este tipo de actividades, por lo menos desde el punto de vista del miedo al efecto jurídico, pero mientras que la impunidad reina en Colombia, eso no tiene importancia. Fíjense que
ante el grupo de trabajo de la resolución 1612, de la cual hablé al principio del programa, el embajador de Colombia en Naciones Unidas expresó lo siguiente. El secretario general en su informe sobre Colombia había dicho: no, hay muy poquitos fallos sobre reclutamiento de niños y eso nos tiene preocupados. La respuesta de Colombia es: nos alarma que Naciones Unidas entienda lucha contra la impunidad como número de fallos. ¿Qué entienden ustedes por esa respuesta? Ahí hay una controversia muy fuerte en reconocer fallas estructurales en el ejercicio de la justicia en el país. O sea, este país no, mientras no sea garante de derechos, ¿y qué pasa cuando se habla de garantía de derechos? Es garantías de justicia, verdad, no repetición, no, reparación integral a víctimas de estos crímenes. Entonces, si nosotros hablamos en el estricto sentido, digamos, hay siempre una tensión entre lo que nosotros como sociedad civil posicionamos a veces en las incidencias políticas y lo que el Estado colombiano no asume como una responsabilidad estatal. ¿A quién le corresponde administrar justicia? Al Estado. ¿A quién le corresponde que la justicia opere? Es que tenemos las leyes, tenemos los decretos, normas nos sobran. Lo que necesitamos en todos los ámbitos, no solamente en el de reclutamiento, pero estamos hablando de ese tema, es que opere. O sea, la gente no puede, mira, cuando los casos suceden, son urgentes, hay inminente riesgo de reclutamiento. El primero en llegar a la zona es el ejército. Y cuando la gente hace las denuncias ante el ejército no pasa nada, porque es que el ejército no es el operador de la justicia. El operador de la justicia es el aparato de justicia, ¿o no? Sí, sí. Ahora, Laura, yo creo que el tema del número de fallos, sin lugar a dudas, a muchos nos genera preocupación y yo estoy de acuerdo con vos, pero creo que hay que tener en cuenta que los fallos nos permiten a nosotros entender verdad, justicia y reparación. Esos tres elementos que hacen parte hoy día de la legislación internacional sobre los fundamentos de lo que necesitamos nosotros para luchar contra la impunidad, creo que sin fallos es imposible tener verdad, justicia y reparación. No importa el sentido, no importa si hubo condenas especiales, colectivas o individuales, no importa si llegamos a la conclusión desde el punto de vista judicial que hubo omisión por parte del Estado o de los operadores militares. El número de fallos sí lo necesitamos, pero con verdad, justicia y reparación. Además, porque eso conduce a otra cosa, y es establecer bases sólidas para una posible construcción de paz. Es decir, si nosotros miramos los casos de Centroamérica, si miramos los casos maya, por ejemplo, en los casos maya donde se ha podido hacer verdad, justicia y reparación, ¿qué es lo que pasa con eso? Que la gente es capaz de perdón, pero sin olvido muchas veces, a veces. Entonces, si nosotros podemos sentar las bases de una justicia realmente operativa y una justicia que en el entendido, por ejemplo, de los niños, que hay una gran falencia, por ejemplo, en la Ley de Justicia y Paz con lo que pasa con los chicos de las BACRIM, que quedan en un limbo jurídico, pues entonces no estamos sentando las bases para una paz duradera y sostenible. Y eso es lo más importante de hacer este tipo de requerimientos por parte del sistema de Naciones Unidas. Aquí no sé, digamos, lo que estoy escuchando es que nos tenemos que movilizar todos, pero una de las cosas que le pregunté a Natalia ayer, bueno, ¿y qué los organismos internacionales? ¿Qué dijeron durante las desmovilizaciones cuando estaban esos menores perdidos? ¿Qué dicen ahora? Miremos lo que nos contestó Natalia sobre UNICEF y la verificación de la MAPOEA. El otro hallazgo impactante tiene que ver con el incremento del reclutamiento en zonas urbanas. Hoy se recluta 17 veces más en las ciudades que hace 4 años, cuando habíamos hecho la primera observación, aunque tengo que decir que en esa observación no habíamos incluido los modelos matemáticos. Pero mire, hay una cosa supremamente preocupante sobre ese tema, y es que precisamente eso coincide con el nacimiento y el desarrollo de las bandas criminales. Lo que nosotros sabemos, tenemos la certeza, porque además los paramilitares hicieron censos y esos censos nos permiten establecer. Bueno, aquí Natalia nos estuvo hablando de reclutamiento urbano y una de las cosas más impactantes de los hallazgos que presentó ayer. Yo quería hablar ahora con Steve de eso, pero antes quería cerrar el tema de la desmovilización de las AUC. Entonces sí quería mostrarles lo que nos dijo de UNICEF y MAP, a ver si lo intentamos otra vez.
Pero entonces, cuando el secretario general de Naciones Unidas hace esta pregunta, ¿dónde están esos niños?, es cuando la Fiscalía y la oficina del alto comisionado deciden salir a buscar estos niños después que se ha efectuado todo eso. ¿Qué pasó ahí? ¿Se encontraron los niños? Eso no se lo puedo contestar y le corresponderá tanto a UNICEF como a la MAPOEA responder esa cuestión. Yo entiendo que la MAPOEA, y además se lo digo con conocimiento de sus propios informes, sí informó al gobierno la preocupación que tenía sobre el manejo de los niños. Y entiendo que se tomaron determinaciones a partir, digamos, de esas conversaciones. Pero claro, allí hay unas cuestiones pendientes, pues, y cada uno tendrá que contar exactamente cómo sucedieron las cosas. Lo que sí es cierto, Laura, es que se tenían suficientes informes, suficiente información de que en este grupo armado habían muchos niños, como además lo hacen evidente las cifras de desmovilización individual, porque casi todos los desmovilizados que usted señalaba, casi todos ellos son desmovilizados individuales, nunca se entregaron en una desmovilización colectiva. Es más, esto hace parte de la preocupación del secretario general, que a finales en diciembre del 2007 emite este concepto en el que dice: solamente se han entregado apenas un par de decenas de niños, eso no puede ser. Se acaba de terminar la desmovilización colectiva y no entregaron niños. ¿Qué pasó? Yo quería aquí preguntarles a quienes trabajan con niños, es que es algo sorprendente, no solo, digamos, el silencio que hubo por organismos nacionales. Debo decir que Defensoría, hay muchos informes de Defensoría donde la Defensoría pregunta, y los niños, y los niños, y los niños, pero uno no siente que fue un escándalo que movilizó a la gente, preguntar qué pasó con esos niños. Pero lo sorprendente es que había un organismo internacional verificador, que, como dice, al parecer Natalia, sí se movió mucho en el tema, y un organismo que es guardián del proceso de monitoreo en Colombia. Y sin embargo, si hubo acciones, fueron acciones, digamos, tras bambalinas. ¿Qué se hubiese podido esperar, o hubiese podido esperar algo más, o esto fue lo único que se podía esperar de los organismos internacionales? Pues obviamente podríamos esperar mucho más todo el tiempo, pero habría que preguntarle a los delegados de los organismos internacionales qué estaba pasando en ese momento en cada uno en el seno de las Naciones Unidas para no tomar con fuerza los mensajes que había que posicionar, ¿no? O sea, recordemos también las tensiones de Cancillería con el alto comisionado y demás. Así que era un momento diplomático bastante complicado, creo yo. Y en eso creo que es importante que nosotros tengamos claro en los análisis que, de alguna manera, como lo han dicho los expertos, la diplomacia es la continuidad de la guerra, ¿no? En muchos aspectos. Así que si era un momento de tensión, si había situaciones internas en el seno de las Naciones Unidas, creo que por eso también tendríamos que averiguar y preguntar a quiénes son los representantes de estos organismos. Quizás yo debería agregar que el representante de UNICEF durante el gobierno Uribe debió dejar el país a solicitud del gobierno por las denuncias que había efectuado. Camilo, ¿qué preguntas están llegando desde las redes sociales? Bueno, mucho movimiento y un saludo para nuestros 585 seguidores de Hashtag Internacional. Y una pregunta de Saiko Mata, en relación con el informe de ayer. ¿Cómo ven ustedes que actores del conflicto, señalaban el caso de las FARC, estén reemplazando sus bajas por niños? Es un tema ahí que también... Steve, sí. Natalia respondió un poco esa pregunta. ¿Usted estaba de acuerdo? ¿Por qué no cuenta un poco cómo contestó ella? Bien, en lo que se planteaba en ese momento se hablaba de la facilidad que tienen estos grupos de poder condicionar a los niños a generar situaciones de violencia. Incluso lo más alarmante del informe era que no solamente eran los niños quienes estaban siendo reclutados, sino que muchos de los hoy adultos que forman parte de estos grupos iniciaron su actividad delictiva cuando eran niños. Entonces estamos hablando que es un problema que no es de ahora, sino que viene de hace muchísimos años, y que quizás un grupo importante de las personas que están vinculadas crecieron y se formaron en una situación de violencia.
Entonces, cuando hablamos de los datos actuales, estamos quizás preparando a las nuevas generaciones, y suena feo decirlo, pero a las nuevas generaciones que van a reemplazar a los grupos actuales. Es incluso interesante si recordamos que en el 2006, en un estudio de la Universidad de Medellín, se hablaba que por datos extraoficiales se conocía que habían alrededor de 6.000 niños reclutados. Hoy estamos hablando en el informe de 18 y solo han transcurrido 6 años. Entonces, o en ese momento no conocíamos realmente la cifra de la situación que debía invitarnos a hacer algo, o en este momento hemos hablado de un aumento significativamente importante de la cantidad de niños que han sido reclutados. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para responder en torno a esa situación? Laura, yo creo que ahí el tema es de doctrina militar, y qué pena yo tomar distancia en eso, porque históricamente hablando está muy claro que entre menor sea la edad de las personas que se reclutan, mayor capacidad de ferocidad se tiene, no solamente para conducir la guerra, sino particularmente para evitar las grandes bajas. Las guerras perfectas, desde Canas, la famosa guerra, Aníbal, el cerco que le hizo a Roma, el tema de las guerras del Peloponeso está muy claro. Usted lleva soldados jóvenes, entre más niños mejores, en la primera fila. Primero, porque el desgaste es mínimo. Segundo, porque son más valientes. Y tercero, si los matan, así está explicado, no se afecta la estructura militar. Aquí creo que el tema es de doctrina militar más que cualquier otra cosa. Ayer se planteó, digamos, una hipótesis, digamos, un elemento adicional a la que usted plantea, Jairo, la planteaba la doctora Springer, diciendo que como grupos como las FARC habían sido tan penetrados por actividades de inteligencia, que los niños daban mayores garantías y que por eso podía ser también un disparo en el reclutamiento por parte de la FARC de niños. Y eso se planteaba como una hipótesis, porque seamos claros en una cosa, Colombia es uno de los pocos países del mundo donde el reclutamiento de menores va en aumento, ¿verdad, doctora Vilma? Sí, eso es cierto. O sea, nosotros no nos hemos podido deshacer del fenómeno, va en aumento, es permanente, es sistemático, cada vez más atroz, cada vez las edades de reclutamiento disminuyen. En Putumayo tenemos razón de niños hasta de 9 años reclutados. Este fenómeno realmente pasa también por unas situaciones de percepción de lo que es un niño y una niña, y del imaginario construido como país y como nación de lo que es un niño y una niña. Nosotros estamos supuestamente en la doctrina de la protección integral, sí, jurídicamente, pero culturalmente, ancestralmente, patriarcamente, diría, sí, yo, seguimos pensando en la doctrina de la situación irregular, donde los niños son objetos que yo puedo coger y hacer con ellos lo que me venga en gana. Entonces, si nosotros el imaginario social, cultural que tenemos y manejamos como país, añadido al abandono estatal permanente en zonas alejadas de los grandes centros, en donde no ha habido más presencia que la de los grupos armados ilegales, ¿qué tenemos? Pues una bomba para que esto siga sucediendo. Porque donde no hay presencia estatal integral, es así, que se necesita es integral, no solamente de pie de fuerza militar, pero sí institucional, como lo planteó alguna vez Antanas Mockus muy lúcidamente, dijo, hay que llevar el Estado a las zonas más abandonadas, pero todo, la justicia, la institución, las instituciones que garantizan, los hospitales y demás. Pues entonces, eso sumado al imaginario de que yo puedo hacer con los niños porque los veo como objetos y no como sujetos de derecho, lo que quiera, pues incrementa este fenómeno. Steve, una de las cosas que a mí me impresionó mucho es que, bueno, el informe plantea el disparo en el reclutamiento urbano, aunque sigue siendo, digamos, un fenómeno rural. 69% de los niños son campesinos, pero me impresionaron mucho dos cosas. Uno, el factor indígena en este análisis, y el otro es que cuando ustedes han hablado en este programa, han hablado de ciertos factores estructurales. Y uno dice, bueno, la pobreza es un factor estructural, pero fíjense que el informe hace una distinción entre pobreza e inequidad y dice, el tema no es tanto pobreza, sino los municipios más en riesgo son los municipios donde campea la inequidad.
¿Cómo interpretan ese elemento? Bien, cuando nosotros entendemos la situación más allá del sentido solamente de ver al niño como un objeto que es reclutado, y entendemos que es un sujeto de derechos, un sujeto que está en proceso de desarrollo, en donde una comunidad, en donde padres y madres, en donde instituciones tienen una responsabilidad directa en la garantía de sus derechos, podemos entender el problema del reclutamiento desde una visión más compleja, una visión donde cada uno de nosotros tiene acto y parte y debe asumir la responsabilidad sobre las acciones que van encaminadas a garantizar estos derechos en niños y en niñas. La situación, por ejemplo, que se presenta en los municipios donde podemos ver situaciones de inequidad, empieza obvio por entender que los niños y las niñas son vistos allí como algo más, a veces como objetos de adorno. Cuando trascendemos en la comprensión del niño y de la niña, vemos que no hay una clara comprensión de lo que es el grupo familiar, de lo que es la comunidad, de lo que es el sentido de pertenencia del niño o la niña como un sujeto más de ese grupo social y el cómo ellos deben hacer de alguna manera partícipe al mismo en las decisiones que se toman. Nosotros hemos tenido experiencias en algunas partes donde hemos llevado el modelo de escenarios protectores para evitar situaciones de reclutamiento forzado, que cuando trabajamos en el empoderamiento de la comunidad, en el conocimiento de padres y madres sobre la responsabilidad que tienen sobre los niños y niñas, más allá de solamente proporcionarles comida y en el mejor de los casos, cuando ellos reconocen que están frente a un sujeto que debe generar elementos de autonomía para luego garantizarse como alguien que va a poder exigir sus derechos, la situación o la experiencia de reclutamiento tiende de alguna manera a variar. Porque entonces cuando se presenta la posibilidad de que esto se dé, todos actúan mancomunadamente para evitarlo. Pero no porque yo voy a ir en contra simplemente del acto, sino que entiendo el sentido que a quien se van a llevar, a quien van a reclutar, no es una cosa, sino es una persona con derechos y que si bien por diferentes mecanismos propios de la edad no exige los mismos, yo estoy para garantizar la voz de ese niño y de esa niña, para poder entender su lenguaje y poder de alguna manera hacerlo partícipe en los distintos movimientos que se desarrollan dentro de la comunidad. Pero si hablamos de indígenas, eso tiene otro elemento. Es que en el elemento étnico, que también el secretario general en su informe de este año fue muy enfático en decir, de los vulnerables, los más vulnerables, los niños afro y los niños indígenas. ¿Y por qué? Ella lo dice en el informe también, que hace un análisis interesante que me parece a mí que es importante que todos tengamos eso a flor de piel. Es que nosotros somos un país excluyente que ni siquiera reconoce a las comunidades indígenas como parte de nuestro país. En este país hay 102 pueblos indígenas vivos, supérstites, con consuetudinarias prácticas, con una mirada comunitaria de la vida. Y a esas comunidades sistemáticamente se les han negado todos sus derechos y todo ha sido a través de luchas que se han conquistado en los movimientos indígenas para todos ellos. Cuando el fenómeno del reclutamiento forzado se superpone del conflicto armado que genera el reclutamiento, se superpone a los mapas de los resguardos y demás, empezamos a ver una seria problemática mucho más compleja en donde el romper las estructuras comunitarias, romper esas formas y prácticas consuetudinarias de protección de la vida, que es una malla completa, es lo que genera mucha más vulnerabilidad, como lo presenta ella en su informe. Camilo, estamos casi al final, dejemos la última palabra a los tuiteros, muy rápidamente. Bueno, nuestros tuiteros señalan que, sin lugar a dudas, desde la base y desde la falta de oportunidades, es que encontramos que hay reclutamiento para los niños. Y una pregunta final, ¿dónde hay algunos grupos políticos que se precian de ser defensores de los derechos de los niños? Eso es lo que señala la mesa Twitter. Bueno, muchísimas gracias, hemos llegado ya casi al final de nuestro programa y yo antes de despedir a nuestros invitados, quería dejar como varias reflexiones. Una es que me parece que no se trata solo de denunciar lo que pudo o no pudo haber sucedido durante las desmovilizaciones pasadas. A mí me parece que aquí hay una cuenta pendiente
con la localización de estos menores. Estos menores fueron enviados a las casas. Es muy posible que muchos ya hayan residido en la participación en grupos armados ilegales, pero también es posible que muchos de ellos estén también buscando ayuda del Estado. Y me parece importante que se haga un esfuerzo, también sea de Fiscalía, bien sea de la Oficina del Alto Comisionado, para ubicar esos niños. Natalia habló de censos de menores. Supuestamente se sabe quiénes son y dónde podrían estar. Eso no es una tarea perdida. Por otro lado, uno entiende el trabajo que seguramente hicieron UNICEF y la MAPOEA de manera silenciosa para lograr que el Estado se ocupara de esta problemática. Pero a veces, muchas veces, nos quedamos con las dudas de cuándo es conveniente o cuándo el organismo que está ahí para respaldar, para lanzar las alarmas, cuándo es necesario que ellos hagan pronunciamientos públicos, cuando el trabajo diplomático tras bambalinas ya no da resultados. Y finalmente, el proceso del cual les hablé, la 1612, en la cual el organismo de la doctora Vilma participa, ¿verdad?, como uno de los miembros del comité que presentan informes a Naciones Unidas para el seguimiento del tema de niños y conflictos armados. Lo importante es pensar, creo yo, como Estado, que las actitudes defensivas no sirven, que aquí lo que hay que buscar es un escenario de cooperación para avanzar en la prevención del fenómeno. Los dejamos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Los invitamos a seguir viendo la franja de análisis de Canal Capital. Muchísimas gracias a la Casa Colpin que nos recibió hoy y nos vemos el próximo jueves en Canal Capital. Seguimos haciendo TV más humana para ustedes. Colombia en el mundo en Colombia, con Laura Gil.